que se generó con el uso intensivo de las energías fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, ha terminado. Estamos en un proceso de contracción de la sociedad, un proceso que algunos denominarían colapso civilizatorio, y por lo tanto es un tema que ya se está debatiendo en distintas partes de Europa, principalmente en Francia, Inglaterra, algo está llegando a España también, pero en Estados Unidos, en el cual dice que en el fondo esta civilización y las sociedades que estamos viviendo están perdiendo complejidad. Es decir, hay una pérdida de complejidad y eso es sinónimo de contracción. Según la teoría de un americano ruso, Dmitry Urlov, esto sigue básicamente 5 etapas: la parte social, la parte entre seres humanos. La primera es el colapso financiero, que fue el que vino el 2008, pero antes, y muy importante, fue que se llegó al pic del petróleo barato, ¿no? El que se sacaba muy rápidamente, que tenía un TER muy alto. Y por lo tanto ahí, desde ese momento, hay un proceso en el cual el mundo no se ha recuperado desde el punto de vista financiero. Después llegó el 2015 el colapso comercial, es cuando la globalización deja de extenderse y comienza a contraerse. Entonces el comercio, primero el aparato financiero y el comercio se contrae. Después de eso se comprime el comercio y eso es evidente y la pandemia lo ha acelerado con respecto al tema, como tendencia. Después viene el colapso político, es donde la gobernanza comienza a debilitarse a todo nivel. Desde Barcelona y todos los conflictos en España, con Trump, con Chile, es decir, hay un proceso de fin de la gobernanza a todo nivel y cada vez es muy difícil poder llegar a acuerdos. La pandemia, detrás de cada vacuna hay un laboratorio multinacional o un ejército, y por lo tanto no hay cooperación y ustedes se dan cuenta de las locuras que estamos viviendo, recibiendo información a veces no inexacta, centrada por lo que andan vendiendo las vacunas antes de producirlas, ¿ah? Y eso es un poco la figura de lo que está ocurriendo. Después vendría el colapso social, que es la próxima etapa, y ojalá que no lleguemos al colapso cultural, porque entramos ya de frente a la lógica de la supervivencia. Eso pasa por los seres humanos, pero por el lado del clima, igual, ustedes saben que yo me he dedicado 45 años al tema climático, y el punto de no retorno ya se vio. Esta civilización ya no tiene capacidad de frenar el cambio climático comenzó, ya es un proceso que se hace independiente de los seres humanos. Los seres humanos lo que pueden hacer es mitigarlo, pero con resultados muy azarosos, y por lo tanto el clima lleva 3 etapas. Una es la etapa que es la escasez de los bienes comunes, que es la etapa que estamos viviendo. Después viene la sobrevivencia humana y después el renacer, porque este fenómeno de colapso de civilizaciones a lo largo de la historia se ha dado más de 100 veces. Más de 100 veces civilizaciones han colapsado y han sido reemplazadas por otras, ¿ah? Si ustedes se fijan, no es un fin del mundo, creo que hay la naturaleza, es verdad que vive un holocausto desde el punto de vista de la diversidad, eso lo dicen los científicos, 1 millón de especies se están terminando de las 6 millones, pero la naturaleza va a seguir funcionando. Lo que no tenemos seguridad es que los seres humanos van a sobrevivir. Por lo tanto, tenemos que imaginar la movilidad en un mundo que se contrae y no en un mundo que se expande. Y esto es muy importante desde el punto de vista conceptual, porque resulta de que, por ejemplo, la gran causante de la crisis climática es el uso intensivo de los combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo, y hoy día todo el enfoque está centrado en la mitigación, es decir, disminuir eso
y se plantea, por ejemplo, en la movilidad el cambio de la energía fósil a la energía renovable. Pero ese fenómeno, que es deseable y que todo el mundo trabaja, ya es poco realista a lo avanzado que está el cambio climático. Es decir, si ustedes ven el parque automotriz, yo no sé cifras, me metí, son 5,5 millones de autos en el parque automotriz de Chile, 5,5 millones de autos, vehículos, y con suerte, yo lo conozco ese tema, con suerte deben haber unos 900 autos eléctricos. Si ustedes ven la tasa de penetración del auto eléctrico hoy día, es 0,00018, dándole un poquito, redondeando la cifra. Eso no es nada. Y que lo que hay, un acto de fe, es que lo vamos a cambiar esa situación, vamos a hacer brusco y todo eso, pero eso no es verdad. En un mundo, cuando se tiene que poner objetivos de descarbonización al 2050, la sociedad civil ha dicho 2040, pero en realidad por los nuevos modelos climáticos esto tendría que ser el 2030, entonces tú te das cuenta de que este tema es un tema que es irrisorio. No se puede pasar de la energía del auto a diésel o petróleo al auto de energía renovable. Más bien lo que hay que hacer es suprimir la alternativa del auto y concentrarse en todo en el transporte público renovable, con energía renovable, por supuesto, pero dándole también importancia a otras formas de movilidad, como por ejemplo la bicicleta. Creo que la bicicleta, claro, nosotros tenemos una imagen de ella que nos sirve desde el punto de vista artesanal, nos acompaña hace mucho tiempo, pero la bicicleta también no solo se puede ver como una fuente de movilidad, de ir de un lugar a otro, sino también como una fuente de energía cinética que los seres humanos empiezan a incorporar en la vida para suplir distintas funciones, para echar a andar distintos elementos que hoy día requieren electricidad externa. Me imagino las bicimáquinas, me imagino que si en la casa nosotros tuviéramos dispositivos, que ya muchos están inventados, así que no es ninguno. Nosotros hace 10 años hicimos un libro sobre el uso de la bicicleta en el mundo en esa perspectiva, con el Centro Suizo de Tecnología Apropiada, y nos tocó ver toda la cantidad de aplicaciones que tiene el uso de la bicicleta, que no es solo para movilizarse, sino que también como fuente de energía cinética. Y en ese aspecto, entonces, yo creo que se nos fue, y en el caso mío, pues yo trabajaba en el diseño de las leyes que ha tenido Chile sobre la promoción de la energía renovable, la 2020, se nos fue de introducir como energía renovable no convencional algo que un ingeniero, Daniel Zamorano, que ustedes lo deben conocer porque es muy activo en la energía rebelde, él plantea que esto debía ser reconocido en la energía humana como parte de la energía renovable. Y pues, entonces entrar de otra manera en el tema solo del uso de la bicicleta como movilidad, sino que como una fuente de energía que vamos a venir de contracción, porque la gente va a tener que tener fuente primaria de energía. Es una idea disruptiva, sí, pero no es aislada. Hay grandes científicos, hay grandes gente que trabaja con los grandes movimientos. Hoy día se reanudan las manifestaciones de los jóvenes por el cambio climático a nivel mundial, impulsados por la Greta, hoy día, después del tema de la pandemia, porque lo cambió sería porque la élite y con el paradigma grande, el paradigma liberal, neoliberal y el paradigma marxista, neomarxista, que son antropológicos, no ven como la necesidad de cambiar el ser humano, pasando a tener una función más modesta del ser humano para ser un poco más egocéntrico. Ese paso no lo ven. Ser de humano, cómo dominamos, entre comillas, y con más cuidado, pero no se ve que se necesita cambiar
los otros seres vivos que conforman la naturaleza. El ser humano es parte del reino animal. Y estas dos grandes ideologías tratan de sacar al ser humano de la naturaleza, sacar y a otro, que está de la naturaleza. Y obviamente la naturaleza lo que está haciendo es defenderse y lograr un equilibrio. Y de ese tema la élite no quiere hablar, porque es una disrupción de país grande, y por lo tanto el tema va a tener que llegar desde abajo. Eso es lo que yo querría decir, es que por lo tanto tenemos yo también, además de ser sociólogo, soy ingeniero de la Santa María, me olvidé de eso, lo que se llama técnico, salí como técnico universitario, hoy día un ingeniero de ejecución, y por lo tanto el gobierno me pidió colaborar en la revisión de la política energética del país, estamos avanzando, y cada vez me convenzo más de que el aporte que los seres humanos tenemos que dar a los sistemas energéticos tiene que ser a partir de nuestra vida misma, reconociendo que todos los seres humanos tienen los sistemas de energía que tienen que ser incorporados al manejo de una situación muy adversa, porque el mundo se está contrayendo y no entiendo, porque ya de Dios ciertos líderes es posible reducir de forma estable, ¿no? Así que esa es mi perspectiva. Creo que ojalá que las universidades se abran, no solo a estudiar más cómo se hace el ciclovía y cosas, sino para que los profesores, sobre todo, porque los profesores se abran a estudiar nuevas formas de utilizar la bicicleta, cómo revalorizar los otros tipos de energía, porque el contexto que se da es de contracción y no de expansión de esta civilización que ya entró en su etapa de declinamiento definitivo. Gracias, Otto. Eso es un poco lo que quería plantearlo. Yo sé que es medio disruptivo, pero es bueno que tenga presente, porque este tema va a estar de actualidad a medida que van pasando los síntomas, porque ya la sensibilización ya no se hace mucho por los discursos, sino por los hechos. Y una pandemia nos tiene recluidos a mitad del mundo, y la única receta hoy día, real, la hoy día, fuera del tratamiento, son 3 recetas que ya las vimos la otra hace 100 años, que es el confinamiento, que es el uso de la máscara, lavarse las manos, y ustedes se dan cuenta entonces los límites que ha tenido hoy día, que la ciencia y la tecnología llegó atrasada, no porque no supiera. El año pasado yo leí un informe de la Organización Mundial de la Salud firmado por la Gro Harlem Brundtland, en la cual predecía la pandemia, y a mí en marzo me sorprendió porque estábamos discutiendo si iba a ser entre el 2021 y el 2024, y en marzo a mí me sorprendió, con esto termino, preparando una expedición argentina para ir a ver al pueblo de Puyén, donde el virus Anta, una de sus cepas, mutó y produjo un contagio masivo en un cumpleaños de 30 personas, de las cuales 20 murieron. Y ese virus, esa cepa modificada está en Chile, pero hoy día los síntomas son tan parecidos al Anta que no tengo, ya la perdí la estadística. Lo planteamos con el Senado, la comisión del Senado envió pidiendo clarificación al gobierno. Después fue, como no hubo respuesta, hubo un pleno, se lo pueden ustedes ver, de todos los senadores pidiendo qué pasó con esta mutación, y todavía no hay respuesta. Por lo tanto, en el fondo, la élite científica callada, todo el mundo callado de temas que solamente irrumpen desde la sociedad, desde abajo hacia arriba, y en el caso, digamos, de la movilidad para la supervivencia, hay que ir preparando a la gente. Ya no es solo posible la mitigación, sino que hay que pasar directamente a la otra fase, que es la adaptación profunda de una civilización que se tiene que preparar para momentos muy difíciles, porque el equilibrio nuevo que encontrará el planeta no está definido, como hoy día nadie sabe en la ciencia cuándo es la inmunidad que tiene y por lo tanto que tiene esta enfermedad, y por lo tanto las vacunas están trabajando con un ojo ciego, una parte nomás. Muchas gracias. Manuel, o sea, muchas gracias a ti. La verdad es que creemos quizás que poner el concepto, la idea de crisis civilizatoria en este Día Nacional Sin Auto me parece que era necesario. Ya será parte del debate final si es una exageración o si es acertado
poner esta idea en la conversación. Lo dejo para el final, pero muchas gracias. Mencionaste un libro sobre bicicletas que sacaron hace 10 años. Ese libro entiendo que es Bicicletas y Triciclos en Latinoamérica. Es un libro que le interesa mucho a Claudio Olivares reeditar. Claudio Olivares, muy cercano y partner aquí de Carlos Pardo, nuestro siguiente panelista. Así que dejo ahí el Tendríamos enlace que hecho, hablarlo, a ver si Carlos, conversamos, reeditar ese libro. Continuamos con Carlos Pardo, psicólogo colombiano, máster en urbanismo de la London School of Economics, ha supervisado proyectos y realizado asesorías técnicas a gobiernos en más de 40 ciudades de Asia, América Latina y África. Es fundador de Despacio.org, senior manager de New Urban Mobility Alliance, NUMO. Ha sido premiado con el Danish Cycling Embassy Leadership Award. Bienvenido, Carlos. Te escuchamos. ¿Estás por ahí? Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la oportunidad. Me parece muy, muy interesante ver esto y me encanta saber lo que acaban de mencionar del libro de bicicletas y triciclos, que de hecho yo tengo una copia original con una carta de, de, de Navarro. de Ricardo Navarro y Ur Esli. Exacto. Sí. Entonces, esa discusión la seguiremos, me parece fantástica tenerla. Y hay una gráfica dentro de ese libro que mucha gente ha usado de la ocupación de cada vehículo y su asignación en el espacio, pero cuando buscamos, de hecho con Claudio Olivares, reproducirla, la nota, la referencia que da el libro en el anexo realmente no explica. Dice, la fórmula para hacer esta gráfica es muy difícil y es muy complicado explicarlo acá. Entonces necesitamos como ver eso, de dónde sale. Entonces me parece muy bueno como que no solamente tengamos la oportunidad de empezar a charlar, sino que también esté ese vínculo con esa publicación del 83. Entonces, yo lo que creo, yo tenía pensado hacer una presentación, pero preferí esperar y prestar atención a lo que iban diciendo y a partir de eso encontrar cómo podríamos, o sea, cómo podría como ya ayudar a esta discusión. Entonces, una cosa que creo que iban diciendo y voy como retomando algunas de las cosas que han dicho desde la mañana. Eh, a mí me gustó mucho la discusión de como cuál es la experiencia del transporte público y si hay felicidad o no. Y de hecho, hace una semana publiqué algo en el blog de Numo y les puedo mandar el link más adelante, aunque lo publiqué en inglés, y era la pregunta por la felicidad en los medios de transporte. Entonces, esa pregunta como que es difícil de responder, en particular cuando hay medios de transporte, pues como el transporte público, que por definición, digamos, la gente no es que quiera montarse en el bus, sino que le toca montarse en el bus. Y hay otros medios y otros vehículos donde la gente quiere montarse, quiere sentarse a utilizarlos, que a alguna gente le gusta mucho caminar. En general, quienes usan la bicicleta tienen una posición bastante positiva al respecto. Y pues también otras personas que están en automóvil, en muchos casos, o les gusta o creen que les gusta andar en el automóvil. Entonces ahí como que el tema de la felicidad es algo que es muy fácil de promover en algunos medios de transporte, pero en otros no. Y me parece que parte de la estrategia que tenemos que tener en el transporte es encontrar esas maneras de no solamente cómo sacar a la gente de los medios no sostenibles, sino cómo hacerlos que quieran utilizar los medios sostenibles. Y el transporte público pues es algo que es complicado. Se puede mejorar las condiciones de viaje, se puede mejorar la calidad de servicio, pero muy poca gente va a decir, yo me quiero ir a montar en ese bus o en ese metro, así sea perfecto, ¿no? Como que no trae como ninguna cosa de alegría. Y al respecto, en algún momento hicimos un ejercicio donde entramos con 60 personas a un bus de Transmilenio que caben 180 personas y cantaron eh, eh, una canción de música clásica. Y eso creo que fue algo bastante interesante y que puede como comenzar a resolver esta pregunta por qué es que tanta gente usa el automóvil
y uno podría empezar a encontrar maneras como más creativas o muchas más formas de generar esa forma de promover el transporte público. Entonces eso como sobre uno de los puntos que estaban diciendo que me parece importante tener en cuenta. Eh, otra de las cosas que estoy totalmente de acuerdo, y era lo que decía Lake, de por qué es que seguimos vendiendo esta, esta idea del automóvil como algo que en realidad no tenemos nunca esa experiencia. Es decir, en realidad es muy poco la frecuencia con la que estamos en transporte, en un automóvil yendo por medio de una carretera totalmente abierta y todos andando. Eso en realidad no existe y no pasa. Pasa a las 2 de la mañana, pero ¿quién quiere estar en un automóvil a las 2 de la mañana yendo a la oficina? Pues tendrían que irse mucho más temprano. Entonces, ser mucho más explícitos en la experiencia real de andar en automóvil a mí me parece interesante como tener en cuenta. Y yo creo que el símil con la industria del tabaco es algo muy importante, no muy documentado, que vale la pena mucho ver. Y hay incluso publicaciones enteras que muestran la historia de la industria del tabaco, todo lo que hicieron para que la gente siguiera pensando que eso era positivo. Eh, algunas pocas sobre los automóviles, pero creo que eso también es importante para comprender qué es lo que se hizo y cómo llegó eso a América Latina y cómo continuamos sintiendo que el automóvil es algo positivo, porque la gente cree que es veloz, no es veloz, cree que es eficiente, no es eficiente, y pues además creen que genera estatus. Entonces, como que todo, ¿por qué es que alguien le asigna estatus a ese vehículo y cómo se configuró esa idea? Mi hipótesis es que el precio del automóvil no es tan barato como para que todos lo tengan y no es tan caro como una casa, como para que muy pocos lo tengan. Entonces es exactamente el precio que alguien alcanza a pagar para decir, mire, yo alcancé a pagar esto, entonces soy más que muchas personas. Entonces, como que esas preguntas me parecen importantes y me pareció muy útil oír esto. Y una de las cosas que creo que, o dos de las cosas que me parece importante como complementar, aunque ya casi se me acaba, creo que tenía 10 minutos y ya casi, entonces cierro, pero dos de las cosas que me parecen importantes, o tres, los datos que necesitamos para Disculpa, Carlos, te quedan 7 o señor. 8 minutos, tranquilo. Bien, entonces voy bien, entonces voy a alargar un poquito más. Entonces ya me parece perfecto. Lo que, lo que no hemos podido tener como mucho más claro en América Latina son datos concretos y un seguimiento que podemos hacer, pero que necesitamos en muchos casos el tiempo y en otros casos el acceso a la información sobre los niveles de motorización de las ciudades de América Latina, que la información es muy pobre para ciudades. Solo el Banco Mundial tiene una base de datos abierta de motorización a nivel país, pero eso me parece que es importante, la motorización, y como datos más concretos de cómo es que se está usando el automóvil, para retomar algunos de los datos que creo que fue Leic la que mostró, este dato importante que me parece que hay que reiterar, y es muchos de los viajes que se hacen en las ciudades son susceptibles de hacerse en bicicleta y muchos de los viajes que se hacen en el automóvil no tienen por qué hacerse en ese medio porque son muy cortos. Entonces, muchos viajes son menos de 5 kilómetros. Eso me parece importante empezar a documentarlo mucho mejor. Nosotros Despacio, cuando yo estaba en Despacio, hicimos un ejercicio de trabajo donde respondimos esa pregunta exactamente para Bogotá y nos dimos cuenta que el 80% de los viajes están por debajo de 7 kilómetros y que creo que era el 45% de los viajes por debajo de 5 kilómetros para Bogotá, que es una ciudad de 8 millones, que es de 15 kilómetros de ancho. Entonces, si eso es así, mucha gente podría andar en bicicleta y pues evidentemente en transporte público. Entonces yo creo que esa información clara es importante. Y además, información sobre los kilómetros de infraestructura que hay para todos los medios no es tan claro.
Yo creo que, digamos, yo sé que en Bogotá tenemos 13.500 kilómetros carril para automóviles y 620 para bicicletas. A partir de la pandemia ya tenemos muchos más, 620. Em, pero no es claro cuántos kilómetros hay de preferencia y de transporte público, aunque sí se sabe de segregación total de transporte masivo, hay 120. Entonces esas comparaciones me parecen a mí bastante útiles, y la que no sabemos, que yo nunca he encontrado cómo medirla bien, que es muy difícil, es cuál es la inversión que se ha hecho en medios de transporte sostenible. Es decir, cuánto hemos invertido en la mejora de la infraestructura para bicicletas. Ese es medio fácil de encontrar. ¿Cuánto hemos invertido para transporte público? Ese es relativamente fácil de encontrar. Pero es muy difícil calcular claramente cuánto se ha invertido para mejora de espacio para peatones, porque esa información es como muchas cosas, ¿no? Ustedes dicen veredas, pero también las plazas, ¿eso es para peatones o no? Y los parques, como que eso cuenta o no. Pero lo que sí es que cuando uno mira esa inversión y la trata de medir, es horrible. En Bogotá hicimos esa medida y nos dimos cuenta que el 1% del presupuesto se invierte en peatones, entonces como que 1% y es la gente, y es 27% de los viajes en el caso de Bogotá cuando se miden de manera adecuada. Entonces, eso me parece importante tener esos datos para uno poder contrarrestar todos los otros discursos y que podría servir. Una segunda cosa que me parece que es importante y que tengo unos datos, pero son demasiado viejos, entonces me da hasta vergüenza mostrarlos, y es qué medidas de gestión de la demanda tenemos, cuál es el precio del combustible, cómo se distribuye el precio del combustible, cómo se, cuál es el precio del estacionamiento en vía y fuera de vía, y qué medidas hay de cobros por congestión. Esta última es muy fácil, ninguna, no se cobra por la congestión en ninguna ciudad de América Latina. De estacionamiento fuera de vía, ¿hay alguna información, pero no tan buena? De estacionamiento en vía, hay muy pocas ciudades de América Latina que estén cobrando estacionamiento en vía. Hay muchas ciudades, otra vez como Bogotá, pero muchas otras que no cobran por estacionar en vía, y uno no entiende por qué no cobran. ¿Dónde está eso? ¿Y cómo podemos empezar a hacer eso más evidente? Entonces yo creo que comprender mejor esas condiciones también es bien útil. Y la última cosa que de pronto para irme al otro extremo de lo que decía el doctor Baquedano es, eh, yo sé que todos nos vamos a morir, posiblemente muy pronto, de pronto no en tanto tiempo, pero lo que sí creo que es como algo que podría ser útil de tener en cuenta es que últimamente han comenzado a existir nuevos vehículos y servicios de movilidad que podemos empezar a comprender cómo es que esos nos ayudan a generar un futuro más positivo. Eh, las patinetas todavía no estamos seguros si son buenas o malas, o sea, las tiran en la vereda, una persona que no puede ver bien se cae o tiene que pasar por encima si está en silla de ruedas, entonces como que las patinetas no estamos seguros si son una buena idea o no. Pero las bicicletas eléctricas, por ejemplo, aunque está el tema del litio que mencionaba, creo que Paola más temprano, las bicicletas eléctricas son un vehículo que tiene un potencial increíble, y que si lo utilizamos en lugar de esas motocicletas eléctricas que son una idea fatal, la bicicleta eléctrica electroasistida con limitador de velocidad, sin acelerador, sino solamente electroasistida, puede ser un vehículo que nos ayuda a vislumbrar un futuro menos negativo. Pero sí están también los automóviles autónomos, que autónomos no tienen nada, pero pues, digamos automatizados, eh, los drones y los vehículos voladores, que yo por mi trabajo actual tenemos que meternos mucho en ese tema y estamos muy asustados, nos parece medio terrible el prospecto de esos vehículos, pero sí tienen muchas cosas útiles en términos de comprender ese futuro y el potencial dentro de ese futuro. Ese es mi trabajo de ahora, mirar cómo ese potencial del futuro puede ser algo que podamos empezar a comprender y vislumbrar y tratar como de persuadir a los tecnócratas y a los futuristas de que ese podría ser un futuro, y que, como dice uno de mis jefes, porque tengo como 10 jefes, eh,
buscar el cielo y no el infierno en el futuro de la movilidad. Y con eso cierro. No sé si respondí a alguna de las preguntas, pero creo que era como el espíritu de la discusión. Entonces, feliz de estar acá y de seguir la discusión ahora. Ay, excelente, Carlos. Muchas gracias. Siempre vienen bien algunos conceptos, algunas miradas. En tu caso, valoro que siempre estás muy actualizado con lo que es la información. Cada vez que te escucho datos nuevos, pero siempre recordando también algunos antiguos. Y llegamos al último panelista. Mira, Alberto, te toca el tremendo desafío de cerrar esta ronda de intervenciones, pero también con la ventaja de poder quizás alimentarte de algunas de los elementos que ya han aparecido. Alberto Escobar es antropólogo social, es especialista en seguridad vial, Master of Arts en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Georgetown y director de la Unidad de Estudios del Automóvil Club de Chile. Bienvenido, Alberto. Sobre el rol que tienes ahora en el Automóvil Club de Chile, si te parece, me puedes corregir o confirmar lo que es señalado. No, está todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un honor haber sido convocado entre este selecto grupo de académicos. Yo a mis hijos siempre les he dicho que hay que juntarse solo con gente inteligente. Y ahora les podría mandar una foto de mi reunión con solo gente inteligente. Así que desde ya he tenido una ganancia. Oye, a mí siempre me invitan por mi rol en el Automóvil Club de Chile, y mucha gente debe creer que a mí me encantan los autos. La verdad es que no me gustan mucho. La Federación Internacional del Automóvil, que agrupa a todos los automóviles clubs del mundo, hay 240 automóviles clubs en el mundo, representan como 120 millones de usuarios de vehículos particulares. Surgió en promedio hace unos 100 años, surgió prácticamente con el surgimiento del vehículo individual, y surgió para promover e incentivar el uso del automóvil. Hoy día, 100 años después, esta misma agrupación, y lo digo bien claro, estamos por el desincentivo del uso del automóvil particular. Lo único que nos queda es el nombre de Automóvil Club en todo el mundo, pero todos los que tenemos cierta posición nos llamamos hoy día gerentes de movilidad o algo parecido, porque en definitiva no tenemos nada que ver con una defensa ciega al automóvil. Yendo a lo más concreto, yo hace 20 años que realizo investigación social con respecto al uso del automóvil, lo que me permite no defender jamás un automovilista. O sea, con todos los antecedentes que yo recopilaba en 20 años, no tendría ética ni moral para defender un automovilista. Pero, escuchándolos a todos con mucha atención y enriqueciéndome de esta, la verdad es que estar como en el centro de grandes pensadores, hay algunas cosas que no aparecen muy claramente reflejadas o probablemente no aparecieron por premura del tiempo, pero yo en estos años de investigación me he dado cuenta, primero que nada, que hay un porcentaje de seres humanos que les encantan los automóviles. En el caso chileno, estamos hablando de un 20% que nosotros llamamos conductores súper refractarios, que hay restricción, les toca restricción, salen con su auto. El estacionamiento cuesta una fortuna, sale con su auto. Le decimos que la peor estupidez que hay es ir a comprar el pan en su auto, sale en el auto. O sea, hay un 20%, o sea, 2 de cada 10 conductores que son autólatras y no los vamos a sacar de ese esquema. Desde el punto de vista de la racionalidad, por ahí escuchaba muchos términos y los comparto, creo que era Carlos Pardo, el estacionamiento es caro, andar en auto es ineficiente, el auto está detenido el 90% del tiempo real, está detenido, por lo tanto es una pésima inversión, si alguien alguna vez pensó que era una inversión. El 30% de la congestión de las grandes ciudades las producen automovilistas buscando estacionamiento, es decir, es horrible el comportamiento de un automovilista, pero, y aquí está mi gran, tal vez, desafío, así como Manuel Baquedano nos plantea un tremendo desafío disruptivo, aquí viene tal vez el mío acompañando esta disrupción, que esta gente, estos humanos de los que estamos hablando, están enamorados también de los autos, ¿ah?
nosotros no somos los únicos que pensamos de otra manera. Entonces, a mí me surge siempre la sensación de que a veces estamos hablando de otro ser humano, y no de este ser humano enamorado de los automóviles. Por otro lado, la industria, y la industria como factor económico y de proyección económica, siempre ha favorecido una dupla que es bien nefasta, que es la verdad es que una triada. Son las compañías petroleras, que producen el combustible, son las compañías inmobiliarias que desarrollan conjuntos habitacionales fuera de la ciudad, que tienen que ser unidos por una carretera, y por otro lado, los vendedores de autos. Ese triángulo amoroso es el que ha hecho que las ciudades se vuelvan completamente inhumanas, y yo recuerdo la reactivación posterior al término de la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, cuando decide hacer estos autos enormes que parecían aviones, construir todo esto que era vivir fuera de la ciudad y unido por una carretera maravillosa que genera mucho ingreso. Pero en definitiva, ese triángulo fue el que generó el problema en el que estamos hoy día. Otro aspecto central, y Otto, avísame cuando me esté pasando para terminar, otro aspecto central es la ignorancia permanente en general de los seres humanos. Yo creo que tenemos problemas estructurales. Yo tengo una especie de ecuación que a mí me dan ganas generalmente de tirarme por la ventana, porque en Chile el vocabulario promedio de una persona es de 700 palabras, de un diccionario total de 93.000 palabras. Para comprender un texto, un libro, necesitas 24.000 palabras. Por lo tanto, personas que manejan entre 700, ya pongámosle 2.000 palabras que manejen, son incapaces de entender los cientos de documentos que se generan, físicos, virtuales, etc. Por lo tanto, hay un problema de comprensión. Y lo tercero, también hay una emocionalidad de la cual tampoco nos hemos hecho cargo en esta conversación, que es esta gente que de alguna manera se enamora de los vehículos. Yo trabajé en la industria automotriz, así que sé que se diseñan autos para que la gente se enamore de ellos. Los autos no son una compra racional, y el que lo crea, que me llame después, le voy a contar como 100 historias de compras absolutamente impulsivas de autos carísimos, ¿no? Por lo tanto, es completamente emocional la relación. Piensa tú que tú te enamoras de un auto por su forma exterior y nunca, mientras lo conduzcas, lo vas a ver por fuera. Nunca. A menos que te mires en una vitrina. Por lo tanto, todo es completamente subjetivo. Y esa emocionalidad también tiene que estar presente en nuestro análisis, porque cuando llegamos con datos duros, con datos concretos, con datos desintegrados a veces, recordemos que los humanos, el 90% de la información diaria dura 7 segundos en nuestro cerebro, por lo tanto se va a ir. Y por otro lado, como somos muy ignorantes, nos aferramos a nuestra ignorancia, tenemos puntos de vista sumamente equivocados y los mantenemos por cierto sentido del ego. Dicho eso, creo que uno de los factores más relevantes en esta conversación, que ha sido tremendamente interesante y enriquecedora, la verdad es que tenía cientos de puntos de todos los aspectos que ustedes como grandes especialistas tocaron, pero en definitiva creo que el gran impulso que hay que dar hoy día es trabajar también con la emocionalidad de las personas que de alguna manera adoran los automóviles. Yo no estoy en defensa de ellos, ni mucho menos. Creo en esta movilidad compartida. Piensen ustedes que nosotros como instituciones apoyábamos el concepto de Smart City, y el COVID-19 nos dio un disparo en el centro del concepto, que era compartir vehículos, evitar automovilistas en vehículos individuales, privilegiar el transporte público. Hoy día el transporte público está teñido de una desconfianza de bioseguridad, y por otro lado el automóvil pareciera una armadura de protección ante la bioseguridad. No hay datos concluyentes para ninguna de las dos cosas que yo acabo de decir, pero la gente lo cree.
Estamos mirando distintos aspectos y hay gente que dice, no, yo en mi auto estoy muy seguro y en el autobús estoy muy inseguro. En el Automóvil Club de Alemania nos enviaron un reporte que Alemania, la ciudad de Múnich, puso gratis el transporte público y no se subió nadie. Y en Nueva Zelanda pusieron gratis el transporte público y no se subió nadie. Entonces también nos tenemos que hacer cargo de este temor. Hay algunos estudios internacionales que dicen que la humanidad de aquí hasta los próximos 24 meses va a tener un estado de ánimo de miedo, de temor. Y ese estado de ánimo también nos tenemos que hacer cargo en la movilidad. Por lo tanto, y para no alargarme y no aburrirlos mucho más, creo que todo lo que hemos hablado tiene un tremendo valor, pero me gustaría tal vez dejar como concepto final la necesidad de hacernos cargo de la emocionalidad que hay con respecto a la movilidad, y por otro lado, de alguna manera, entender que los automóviles van a seguir existiendo, no van a desaparecer, y cualquier medida que pueda parecer muy rígida, no quiero usar la palabra talibana, pero muy, muy en contra del automóvil, lo que va a conseguir es que hayan reacciones muy exacerbadas al respecto, y debiéramos ir pausadamente, por ejemplo, y una cosa que debería hacer ahora ya, es dejar de subvencionar combustibles sucios como es el diésel, que en nuestro país tiene menos impuestos que la gasolina incluso, y sin embargo, en vez de ir en pos de la gente más necesitada para que nos suban los precios y producir inflación, nos tienes a Santiago y a Chile en particular llenos de SUV, de estos 4x4, como se dice vulgarmente, de estos camiones enormes con una sola persona, y que además tienen un combustible subvencionado. Entonces, tenemos que tomar una decisión, pero tenemos que tener una decisión que contemple lo emocional. Con eso termino y creo que estar en pleno tiempo. No sé, Otto, si me pasé, mis disculpas. Alberto, ¿no? Impecable. Muchas gracias. Y aprovecho el tiempo que sobra para confesar mis propios sesgos, ¿no? Que también los tengo, pero lo he ido transformando, creo. Yo conocí a Alberto en una reunión en Santiago, en un taller moderado por Alfredo del Valle, ¿no? Dentro de las actividades que hace o hizo en ese entonces el Centro de Cultura, no sé si lo recuerda. Mi impresión fue así, corta. ¿Y qué hace el Automóvil Club de Chile acá? Estoy hablando con vergüenza de algo que me pasó hace 7, 8 años atrás, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me dio una luz muy positiva de transformaciones, saber que el Automóvil Club de Chile estaba ya desde entonces en la línea que estás planteando ahora. Así que una alegría de poder de tenerte integrado en esta conversación. Ahora viene Fabiola. Fabiola, ¿nos escuchas? Fabiola tiene la tarea de recoger preguntas que hayan habido en comentarios Facebook, tanto del primer bloque, recuerden que no tuvimos ese espacio de preguntas del público, tanto del primer bloque como de ahora. Puede ser preguntas abiertas o quizás que apunten directamente a uno de los panelistas. Fabiola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones, excelentes y muy entretenidas. Aquí he estado revisando comentarios del Face y hay un comentario y a la vez una pregunta para Lake, sobre todo de acá de la región. Yo soy de la región de la Araucanía. Dice, acá en Temuco, una ciclovía central es súper peligrosa. Incluso han muerto personas por responsabilidad tanto de conductores como conductoras. Pero también el día de la ciclovía lleva a esto, señala él. Por lo tanto, la pregunta hace referencia a que si los resultados, si las bases de los estudios de estas ciclovías, de estos diseños, están a disposición del público. Lake, ¿nos escuchas? A ver, ahora sí. Sí, sí Lake, te escuchamos. Es que se me cortó Está intermitente, Lake, quizás puedas cerrar cámara y solo tener tu audio.
Lake. A ver, Fabiola, tenemos con problema de conexión a Lake. No sé si habrá alguna otra pregunta mientras se resuelve eso, que suele pasar a veces. Es un problema que no hay participación local. Nadie conoce las calles, la red vial, los puntos de peligro y otras cosas, tan bien como las personas que viven en una ciudad. Y se llega, se traza y se implementa una ciclovía en aislación, sin siquiera darle un tratamiento a las intersecciones. Esto es lo que yo llamo el modelo helicóptero de diseño ciclovial, porque se supone que los ciclistas llegamos a la intersección y nos salen unos rotores y nos vamos volando por encima porque no hay ningún indicio de por dónde debemos ir para que sea seguro. Y si eso es problemático para ciclistas, es aún más problemático para automovilistas, porque pasan rápido, esperan los peatones que son lentos y son fáciles para ellos verlos, pero los ciclistas llegamos en un segundo, y en ese segundo nos morimos muchas veces, y nos morimos una y otra vez en las mismas intersecciones. Y perdón si estoy muy adolorida por esto, pero cuando yo partí en los temas de la bici a fines de los 90, es verdad, no sabíamos nada. Pero ahora, 20 años después, sabemos todo lo que necesitamos saber para crearle un sistema ciclovial seguro, coherente, conectado, cómodo, atractivo para ciclistas desde las niñas chicas hasta los adultos mayores, que es cómo se hace una ciudad justa. Gracias, Lake. Fabiola, ¿hay alguna otra consulta? Sí, estaba revisando, efectivamente, hay otra consulta, también hay comentarios. Muchas gracias, menciona Andrea, por la panelista, por Lake. Le llegan directamente todos los comentarios, así es que todos parecería que también estamos tomando cierta conciencia de nuestro actuar. Lake, también para ti hay otra consulta. Dice lo siguiente: en términos de una nueva constitución, ¿qué propone agregar, cambiar para asegurar una movilidad integral y sustentable? Mira, yo creo que esta respuesta lo sabe muy bien la gente de regiones y de muchas de las comunas de Santiago también. La descentralización que se realizó en toda América Latina, salvo Chile, es central para democratizar la gestión territorial. Ningún gobierno nacional en el mundo puede gestionar un barrio, las conexiones entre barrios, una comuna. Y así lo hemos hecho con las cajas que mencionó la Paola en la primera parte de la jornada, ¿no? O sea, mientras el gobierno nacional hacía cualquier torpeza y demoraba mucho, en un 2x3 la Junta de Vecinos teníamos organizado y teníamos cajas. Hasta ahora la organización ciudadana Mapocho está alimentando a algo así como 140 ollas comunes en la región metropolitana, etcétera. O sea, yo diría que lo más importante es democratizar los gobiernos regionales, que viene más o menos porque vienen con un tutela autoritario, un delegado presidencial, que no tiene nada que ver en democracia y que debería eliminarse, pero democratizarle en los tres sentidos de la descentralización, o sea, gestión democrática, plenos poderes para gestionar el territorio, y eso lo que nos permite, y financiamiento, perdón, y eso lo que permite es que la típica estructura de un gobierno de ciudad o, o regional es que el transporte se planifica al lado del medio ambiente, al lado de las políticas sociales, al lado de la educación, al lado de la salud.
Y esa es la forma que te permite decir, ok, tenemos un problema porque la gente de Cajón y San Ramón viven muy lejos de Temuco y no hay buses suficientes para resolver sus necesidades. Ah, pero eso ocurre porque no tienen servicios locales. Entonces pongámosle una excelente escuela básica, un excelente liceo, una excelente feria, un excelente centro de salud, y ya con la gestión del uso de suelo, eliminamos viajes, eliminamos la necesidad de viajar 30 kilómetros a Temuco, con todo lo que eso cuesta en términos de daños ambientales, mentales también, psicológicos, etc. Entonces, eso requiere democratizar los gobiernos regionales y darle más facultades a los municipios. Y el gobierno nacional, para mi gusto, y esto merece un profundo debate nacional, por supuesto, pero el gobierno nacional debería quedar con el rol de distribuir los recursos que tenemos y que generamos en Chile equitativamente entre las regiones, no de decidir cómo se gasta. Porque a mí me consta por la experiencia de trabajar muy de cerca con las autoridades de transporte de la Araucanía, están a años luz de Santiago, están haciendo cosas increíbles, las primeras calles solo bus, el centro peatonal, unas tarjetas VIP fantástico en Villarrica, tienen los buses rurales funcionando tiki-taki y son un placer andar en esos buses, entre paréntesis. Y entonces, darle la facultad de que no tienen que rogar a Santiago para cada cosa que quieren hacer. Y aquí termino, o sea, ellos quieren invertir fondos espejo de Transantiago en elementos de la bici, como circuitos de bici-taxi, por ejemplo, entre los buses rurales y el hospital regional, porque la distancia es muy larga para alguien que acompaña a un enfermo de cáncer para su tratamiento, por ejemplo. Y no pueden usar fondos espejos porque hay un reglamento y el ministerio en Santiago les dice, no es, desde hace muchos años. Eso no puede ser y no debe ser. Ok, muchas gracias, Lake. Muy clara tu respuesta, tu comentario. Y dejo ahora una pregunta abierta que tiene mucha relación con lo mismo, pero a lo mejor también la podemos complementar. En el Face, Doris Figueroa nos pregunta, ¿pero quién debe garantizar la participación local? No sé quién quiere tomar la palabra para poder responder. Perdón, yo no soy de Chile, entonces de pronto es un poquito ingenua la respuesta. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa de la legalidad de quiénes son, a quienes les corresponde generar espacios y cómo hacer que se siga el conducto formal de participación que haya definido la ley. Pero puede ser que que los actores legítimos dentro de la sociedad que pueden hacer esa participación la hagan explícita. Es decir, en muchos proyectos uno como que asume que la participación es algo que tenga que comenzar del lado del sector público, donde hacen la pregunta o la consulta, muchas veces al final del proyecto, donde ya no importa la opinión de nadie. Pero a mí siempre me ha parecido que uno puede tener instancias estratégicas desde la ciudadanía donde presenta su opinión o al problema de desarrollo o a los proyectos. Entonces, como que la pregunta de quién debe, pues todos deben. La participación es absolutamente toda la gente que esté en cualquier posición. Entonces, como que se me suena raro. Y todo lo que digo, pues es sin mencionar lo que muchas de las personas que ya están acá han realizado en el caso de Chile, de crear instancias de participación donde no existían, pues como con la costanera, lo que empezó Lake haciendo hace ya muchos años, que yo creo que es lo más interesante de la participación, encontrar y crear el espacio para que entonces tenga que haber una respuesta formal del gobierno
tanto en el diálogo como en la ejecución del proyecto. Y a veces se logra algo exactamente lo que uno quería, pero a veces no. Entonces es como mi reacción a esa pregunta. Oye, a mí me gustaría intervenir, si se puede. Sí, sí, claro. Ya, yo creo que las características que tienen los estallidos social y lo que está pasando en distintas esferas del planeta, no es un caso aislado, como les dije antes, es que la participación surge de abajo hacia arriba. Y por lo tanto es la expresión, yo creo que en el caso de los ciclistas, yo hace 3 años que vivo aquí en la Araucanía, los ciclistas se ganaron el espacio no pidiéndole permiso a nadie en Santiago. ¿Ah? Eso fue una articulación que fue creciendo, creciendo, y por lo tanto lo que hace en general la elite es sancionar elementos que vienen para tratar de retomar el control sobre ella. ¿Ah? En ese aspecto yo creo que la participación no hay que pedirla, hay que hacerla. Es decir, los ciudadanos lo que tienen que hacer ahora es organizarse, autoorganizarse en sus comunas y tener efectivamente posibilidades de diseñar política. Y en ese aspecto, pero para eso hay que valorizar el esfuerzo que hacemos. Carlos, yo quería hacerte una pregunta muy corta. ¿Por qué el diseño sustentable o transporte, la movilidad sustentable no contempla cuantificado todo lo que es, por ejemplo, lo que caminan los seres humanos? ¿Ah? El concepto un poco el concepto de movilidad sustentable se está llevando un poco a elementos, artefactos que no incorporan otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía humana, la energía de los animales, es también sustentable. No es que choca una idea de progreso que es la que impide y limita lo que es la sustentabilidad. Esto te lo digo porque en el fondo, efectivamente, los ultra ricos ya están preparándose su sistema de movilidad para salir del planeta. No es mentira, lean el libro, vean ustedes la entrevista a Bezos, en fin, al dueño de Tesla. Ellos tienen una concepción de cómo enfrentar la crisis que viene y están preparando la movilidad. Y los cohetes en Estados Unidos dejaron de ser hechos por la NASA y ahora lo hacen las empresas privadas. Las dos principales empresas son la de Elon Musk, que es el que creó Tesla, y la de Bezos, que es el que tiene Amazon. Por lo tanto, ahí hay una concepción y a eso yo no le llamo movilidad sustentable, por supuesto, pero ellos si quieren salir y tienen el sueño de que una élite se puede salvar del colapso por medio de abandonar, no a Marte, el diseño es mucho más cerca, entonces en ese concepto también están creando sus propias fuentes de movilidad. En ese sentido yo creo que la crisis actual debería redefinir qué es lo que es movilidad, no hablar mucho sustentable porque después de la pandemia todo va a tener el apellido sustentable, todo. Minería sustentable, cualquier cosa que tú ocurra vaya a tener sustentable y por lo tanto, ¿por qué? Porque como no va a cambiar la reactivación va a ser salvaje, va a ser igual como antes nomás, entonces hay que modernizar el discurso, ¿cierto? Entonces, la gente tiene que tener más elementos, la academia se tiene que poner más independiente, escuchar a la ciudadanía, tiene que haber una ciencia más ciudadana que pueda impulsar nuevos elementos que ayuden. ¿Quién podría ayudar, por ejemplo, qué universidad me podría ayudar para que nosotros pongamos una ley con respecto a introducir la energía humana, por ejemplo, en la energía renovable? ¿Mm? Y hoy día andan todos locos por el hidrógeno. ¿Ah? Y yo les podría contar largo lo que está ahí detrás del hidrógeno, ¿ah? Y muy alejado de la gente. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto yo creo que también los profesores tienen la misión de abrirle espacio a las nuevas generaciones de ingenieros, de sociólogos, de tal manera que ellos asuman ciertos conceptos que no son de la élite, no son del mundo tecnológico, sino necesidades de la ciudadanía.
de pronto respondo cortico antes de que, porque sé que otra gente está ahí y de pronto tienen opiniones sobre lo de participación o esto. Pero específicamente sobre la pregunta de peatones o cosas que no tengan máquina, yo sí creo que se tiene en cuenta, pero no se contempla muchas veces cuando se dice la palabra transporte. O sea, cuando uno ve a tal cual a Tesla y a Elon Musk, y cuando uno ve a la gente que desarrolló carros autónomos automatizados, ellos siempre asumen, que además son puros hombres, siempre asumen que el transporte es mecanizado. Y creo que sigue habiendo como una gente que piensa así, pero también sí creo que sí se ha hecho. Hay algunos ejercicios muy concretos de comprender el consumo energético e incluso las emisiones de diferentes contaminantes para todos, o sea, desde la gente que camina hasta los trenes. Pero creo que esta es muy larga, la discusión como que se vuelve mucho más larga, pero prefiero como dejarla para nuestra próxima charla cuando hablemos de cómo sacar ese libro del que ya me voy a montar, y también está Rafael y otros que de pronto quisieran hablar de lo de participación o de este tema también. Ok, Otto, no sé cómo estamos con los tiempos. Leigh quería intervenir o lo dejamos para el final. No hay más preguntas por el Face. Mira, Fabiola, nos quedan quizá unos 10 minutos todavía de esta conversación entre panelistas, más aún si es que no hay preguntas en el Face, así que tranquilo, o sea, 5 para la 1 cerramos con unas palabras finales y ojalá con algunos desafíos e invitaciones. Y yo voy a jugar a panelista ahora, dado que tienes la moderación ahora de esta parte final. Yo voy a jugar con lo siguiente y respondiendo a la pregunta, y ojalá que luego también pueda Rafael comentar algo o Leigh. Mira, con lo siguiente, la Universidad Austral de Chile, de la cual soy docente, empleado, tiene un lema, ¿no? Y ese lema es la libertad se conquista. Y es como el eslogan oficial de la Universidad Austral de Chile. La libertad se conquista. Entonces, claro, cuando la pregunta es cómo logramos que el gobierno central nos dé participación, hay que dar vuelta a esa pregunta y dar vuelta a la pregunta. El lema lo dice bien claro, ¿no? La libertad se conquista. Me da la impresión que el 18 de octubre del año 2019 Chile comenzó a entenderlo. Y por lo tanto en este webinario me parece maravilloso, como que si lo hubiéramos pauteado, ¿no? Me parece maravilloso que aparezca la descentralización en un momento en el cual Chile está pronto a discutir, a crear una nueva constitución. Permítanme soñar. Me parece fundamental instalar el concepto de el sueño de la descentralización, ¿no? Al centro de la búsqueda de la discusión, ¿no? Así que descentralizar y conquistar la libertad. Ok. Leigh, ¿querías mencionar algo acerca de la participación? Sí, perdón que vuelvo a hablar, pero creo que es probablemente la pregunta más importante que uno puede hacerse en Chile hoy y es el centro de lo que estudio también. Entonces, estando muy de acuerdo con lo que dicen y particularmente lo que acaba de decir Otto, tengo que decir que las sociedades crean memoria a través de sus instituciones. Sus instituciones son las reglas de funcionar. Y así uno no tiene que volver a cero cada vez que uno hace un proceso de participación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no hay ninguna garantía de nada. Entonces, una nueva institucionalidad tiene que darle ciertas garantías a la participación y al proceso de democratización en sí. Entonces, en el ciclo de la planificación, uno toma un problema, mira las alternativas, es muy chica la pantalla, escoge alternativas, quizás hace un piloto, quizás simplemente implementa y luego evalúa. La participación tiene que ocurrir en todo ese ciclo. Entonces, es muy diferente tener un plan de movilidad urbana justa y equitativa
para cada ciudad chilena, donde se han dado los debates. Alberto dijo cosas sumamente valiosas sobre la forma de abordar este tipo de cambio, particularmente entre la gente que después de 50 o 100 años de intensa propaganda, de luchar por tener su auto, por sus propios motivos y todo, o sea, no es cosa de llegar y decir, hoy sonaste, lo siento, o sea, el contramovimiento que uno cree con eso es muy peligroso y puede ser muy contraproducente. Entonces, para no ser muy largo, sí decir que en 2015, 2014, Chile hizo uno de los procesos de participación ciudadana probablemente más amplia y más profunda que jamás se ha hecho en este país, justamente por el tema de movilidad. Y ahí se propuso un consejo en cada ciudad, en cada comuna, en cada región y luego nacional, o sea, una cosa integrada con participación ciudadana permanente de organizaciones, de academias, de todos los actores, justamente para tomar estos temas. Porque yo les digo, o sea, yo que creo en estas cosas, que he sido parte de muchos movimientos relacionados con la movilidad, el medio ambiente, huertas urbanas y muchas otras cosas, yo no voy ni un minuto más a una comisión que me llama el gobierno de Chile. El año pasado tengo que haber gastado por lo menos un mes entero del año ayudando a formular los reglamentos para la ley de convivencia vial. Ninguna garantía, se pasó por no sé dónde, pero no apareció por ningún lado ese trabajo, nunca más, sin garantías. Y eso pasa también a nivel local. Yo he observado las actividades de participación del Metro Línea 7 aquí en Santiago, un proyecto que vale 10 veces más que Nueva Alameda Providencia, que venía con medidas ambientales, con 3 años de participación ciudadana, y ellos en una hora no te dicen nada de los impactos del proyecto, ni en la etapa de construcción, ni en la etapa de funcionamiento. Cuesta 10 veces más. Y claro, tú puedes llegar y decir lo que quieres, y puedes leer los 1000 páginas de documentos, y puedes escribir 1000 páginas muy bien fundamentadas de vuelta, y vale hongo. Esa es la verdad. Porque en Chile, la participación, el derecho ciudadano a participar de las decisiones que nos afectan, no está resguardada. Entonces, esa es constitución, también instrumentos de planificación, políticas de planificación. Está bien que tomamos la autogestión, yo también estoy para esas posiciones, particularmente cuando fallan las autoridades, como hacen demasiado consecuentemente este último tiempo, pero no es suficiente. Las instituciones tienen que resguardar derechos, tienen que contener garantías, y de esas garantías tienen que preocuparse de las personas más vulneradas en sus derechos. Gracias, Ley. Harto para pensar. Rafael nos quiere comentar también algo. Rafael, unos minutos. Esperé hasta el final para recoger un poco todo lo que he ido escuchando con mucho interés. Quería referirme a 3 temas. Podría estar refiriéndome a otros muchos y durante largo tiempo, pues es un debate interesante, pero me voy a... Primero, en referencia a lo que comentaba Alberto, que yo constato que, por lo menos aquí en España, lo que conozco de otros países de Europa, los reales automóvil club están en esta transformación, están en intentar que sí representar a sus representados, siguen siendo conductores, pero evidentemente quieren que haya una conducción de calidad, y una conducción de calidad no puede ser lo que nos estamos encontrando en las ciudades. Y en este sentido él hacía referencia a trabajar con la emocionalidad. Yo lo relacionaría esto con la concienciación, esto por supuesto es básico y siempre va a tener que estar ahí, por supuesto, pero por sí solo es insuficiente de todas. Aquí en estos entornos llevamos muchos años
concienciando. O sea, el mensaje se ha intentado enviar de todas las maneras posibles y como el problema de todo se origina en lo que también comentaba de pasada Alberto, un poco el egoísmo de las personas, individualmente estoy hablando. Cada uno mira por su beneficio más inmediato. Luego esto simplemente es un salto de escala. Llegar a nivel de comunidad, a nivel de escalera de vecinos, a nivel de barrio, de municipio o de país. Simplemente es un salto de escala, pero el concepto que nos está perjudicando es este egoísmo. No voy a entrar mucho aquí porque sería un debate ya casi espiritual, pero a lo que voy es que en Barcelona, por ejemplo, después de muchos años de concienciación, etcétera, etcétera, al final, ¿qué está pasando? Pues que las leyes se están acomodando y están priorizando la salud de las personas por delante de la libertad de movimiento. Esto tiene que ser así. Entonces, ya desde el principio de año se demoró un poco las sanciones por el tema del COVID, pero ya el 15 de septiembre se empezó a sancionar a los vehículos de una cierta antigüedad que entraran en las zonas rondas de Barcelona, en la zona más centro. Vehículo antiguo sin la etiqueta del tráfico, digamos, que no cumpla con un nivel de emisiones determinado, no puede entrar en Barcelona. Y esto es así. Y por mucho que nos guste la concienciación, nos suene apetecible, pero ya la experiencia nos ha demostrado que al final la administración tiene la obligación de garantizar la salud de sus ciudadanos. Por lo tanto, si tiene que limitar la libertad de movimiento en coche, la limita, porque hay otra cosa que está en juego. Después, nos ha costado muchos años, pero ya hemos llegado. En relación también con esto, me gustaría hablar de lo que hemos dicho de la bicicleta, de qué hay que hacer para potenciar el uso de la bicicleta. Y sí, le hemos dado muchas vueltas durante mucho tiempo a cómo diseñar las vías. El peligro, el riesgo, es otra forma de decirlo, sí que está ahí y hay que tenerlo muy en cuenta. Nadie quiere tener una muerte por haber hecho una infraestructura que no está bien, pero eso nos ha condicionado mucho. Y esto voy a decir, no quiero que se malinterprete porque suena duro, pero igual que en otras cosas que se han hecho, hay que asumir un cierto nivel de riesgo y por desgracia, de percances, porque solo con esto se ha conseguido llegar a determinados niveles de aceptación. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda bien. A mí se me ha parado más de algún proyecto de carril de bicicleta porque iba paralelo, protegido, sí, pero paralelo a la vía del coche. Y esto no se podía hacer porque cuando el coche va a la derecha, la bicicleta quiere seguir adelante, hay un punto de conflicto. Ese punto de conflicto se entiende como peligroso potencialmente y ha sido suficiente para parar un proyecto. En cambio, tú vas a países con tradición de bicicleta, como en el norte de Europa hay muchos. Yo tuve experiencia mía personal en Viena. Vas con una bicicleta por una vía exactamente igual diseñada como la que os acabo de comentar, paralelo al coche. ¿Cuál es la diferencia? Que allí, cuando el coche iba a girar a la derecha, ya sabía que podían venir bicicletas, y muchas. Entonces, paraba, miraba y si podía, seguía. En nuestro entorno, Barcelona, área metropolitana, el coche no sabe que vienen bicicletas. Es que no está acostumbrado. Y solo hay una manera de acostumbrarlo, y es que hayan bicicletas. Al principio algún percance va a haber, inevitable, es así. También pasó con el tranvía, sino que se lo digan a Gaudí, ¿no? Por ejemplo. Son cosas que tienen que estar ahí. Pero tienen que haber muchas bicicletas. Se tienen que poner las infraestructuras adecuadas. Otra cosa muy importante es, aquí durante muchos años hemos tenido administraciones locales que se han dedicado a potenciar el uso de la bici, lo que aquí decimos de cara a la galería. No sé si se me entiende la expresión.
han querido hacer cumplir con unos mínimos, decir en sus webs cuántos carriles de bicicleta tenían, pero esos carriles eran sin conexión con otros carriles, o sea, no había efecto red, con poca anchura, sin señalizar, poca visibilidad, llenos de obstáculos. Esto no es una manera de hacer la promoción de la bicicleta. Barcelona ahora lleva unos cuantos años con el equipo de gobierno que tiene ahora, ha hecho un cambio espectacular. Hay tantos carriles tan bien diseñados, tan bien pensados, que esto es lo que está haciendo que crezca el uso de la bicicleta. Por lo tanto, potenciar el uso de la bici sí, pero en serio, no de cara a la galería. Y acostumbrarse a que haya bicis. Entonces todos nos vamos a ir acomodando. ¿Qué más? Y finalmente, en cuanto a la participación, también de acuerdo con Manuel, es la administración pública quien tiene que garantizar la participación y los medios. Los medios me refiero a información necesaria, porque lo que hay que garantizar es una participación deliberativa, que se llama, que es aquella en la cual tú nutres de información, pero con total transparencia, nutres de información a aquel que va a participar y su participación se vuelve muy útil. No puedes llamarlos, como decía Ley, a una participación en la cual tengas la sensación de que estás solo llenando una sala y apareciendo en una foto. También es cierto, nos equivocamos los que en algún momento hemos pensado que la participación tiene que ser vinculante. No hay que desmotivarse si el gobierno de turno no hace automáticamente lo que se le pide desde el grupo de participación. No es vinculante porque quien tiene la representación es quien tiene la representación. En muchos procesos de participación he estado en los cuales he visto que aquel que está hablando en nombre de el grupo que sea el X, se está hablando de sus propios intereses, no está haciendo su trabajo de luego trasladar la información a sus supuestos representados, hacer una votación, lo que sea. Todo esto no pasa, no estamos en ese nivel de participación, de madurez de participación, con lo cual quien tiene la responsabilidad es quien la tiene. Pero esto no quita que la participación sea muy útil y hay que perderle el miedo desde la administración pública. En la universidad tenemos una mesa de movilidad. Quien decide luego lo que se hace o lo que no se hace es el equipo de gobierno, pero es muy fluida, nos peleamos, discutimos, luego nos reímos, pero obtenemos una información tan útil del ciudadano que al final es quien sabe lo que necesita, porque se supone que estamos planificando para el ciudadano. Entonces, ya digo, la administración pública es quien tiene que facilitarlo, pero de acuerdo con Manuel, ¿por qué no el ciudadano tiene que potenciarlo, tiene que pedirlo, tiene que exigirlo? Cuando la administración pública se dé cuenta de que no solo no pasa nada, sino que saca un rendimiento muy útil de eso y que con toda la naturalidad puede dar la explicación de que en ese momento no se puede hacer eso que se pide por X, pues todo va fluido. Entonces, aquí, por suerte, sí que llevamos años trabajando en ello y las administraciones públicas convocan sus consejos de movilidad, consejo del tema que sea, los convocan, llaman a los representantes del territorio porque saben ya, después de muchos años por fin, que de ahí obtienen una información muy valiosa. Es que se les hace parte del trabajo. Y esto era todo de momento. Gracias, Rafael. Sin duda, un gran desafío. Otto, te dejo ahí. Gracias Fabiola. Mira, se tuvo que despedir Francisca, nuestra directora ejecutiva, así que me van a tocar a mí las palabras finales de cierre. Y así, bueno, sin libreto ni tanto protocolo, un poco lo que tenía escrito acá, simplemente compartirles que fui parte de la planificación de este evento y como planificador o como parte de la planificación hay ciertas expectativas de contenido, de tema, que ojalá que aparezcan. No, y decirle que estoy impresionado porque ha superado mucho un poco lo que yo tenía pensado, me han sorprendido también con algunos elementos que fueron emergiendo en la conversación, ¿no?
la emoción. Yo no sé si Rafael se dio cuenta, pero yo creo que Rafael también de alguna manera aludió a este eterno dilema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, son elementos que van apareciendo en la conversación. El pauteo y la planificación de la conversación sirve, pero sirve justamente para generar esa conversación no pauteada, inesperada, que nos sorprende. Así que, en ese sentido, plenamente agradecido. Y contarles también un poco que dentro de la Red Campus Sustentable, el grupo de movilidad que nació en enero, en Villarrica, cerquita ahí en Pucón, cerquita donde vive Manuel, el grupo Movilidad está viviendo en estos meses una etapa de formación. Nos estamos formando los integrantes del grupo Movilidad en lo que significa la movilidad de las universidades, y este webinario es parte de esa etapa, ¿no? Así que estamos creciendo. En enero nos vamos a poner de cabeza a mejorar un poco ciertas propuestas y planes de movilidad para nuestras instituciones, y en ese marco es que yo mencionaba al inicio que ojalá pudiéramos mantener un contacto con lo que hacen en España. Estoy seguro que desde España, Europa, también pueden enriquecerse y aprender de algunas cosas como las vemos acá. Y bueno, nada más ni nada menos. Despido este espacio, despido a los panelistas, a quienes aportaron también con sus preguntas del público por Facebook. Y bueno, y sin más, con mucha expectativa de que en algún momento pronto, ojalá que no pase tanto tiempo, podamos desde la Red Campus Sustentable invitarles, o por qué no, ser invitados también a algún evento que pueda surgir en otras latitudes y sostener este intercambio y la construcción de esta red. Así que sin más, un abrazo grande, voy a cerrar la presentación. Hasta luego o hasta pronto. Gracias por todo. Chao. Chao, chao.